Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, a B-Digital. No sé desde dónde nos veis, pero aquí estamos. Hoy con Alejandro San Nicolás. Alejandro San Nicolás es un experto en temas digitales, de transformación digital, y bueno, que nos cuente él. ¿A qué te dedicas, Alejandro? Bueno, al final lo que tenemos nosotros es una consultora de innovación tecnológica. Tenemos diferentes áreas de gestión, una de ellas es la consultoría estratégica y dentro de los planes de consultoría estratégica pues intentamos ayudar a las organizaciones a un poco a adaptarse a las nuevas realidades y al nuevo mundo digital. Además, aquí que parece que no hace nada Alejandro, Alejandro es físico y conoce muy bien cómo las empresas son capaces de transformarse, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy con él. Las empresas se están transformando se están llegando a la transformación digital, primero con la automatización, que yo creo que esto pues la industria lo tiene pues bastante más trabajado, pero luego hay otro factor diferencial de transformación, hay otra forma de hacer las cosas. Ahí llegamos a las empresas, a las organizaciones exponenciales que son tan impresionantes, ¿no? Cómo consiguen con pocos empleados, pues como WhatsApp, ¿no? Cómo consiguió pues transformar el mundo pues de la noche a la mañana, el día que abrieron sus servidores, ¿no? Una pregunta, Alejandro. Estas organizaciones, la verdad que están siendo amenazadas por la transformación digital, pero las empresas están ocupadas en eso, están realmente preocupadas por estos temas de transformación digital. ¿Realmente está en sus consejos de administración esta preocupación latente? ¿Lo ven como una oportunidad? ¿Lo ven como una amenaza? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, pues tenemos que diferenciar bastante pues la tipología de empresa y de sector en la que se está trabajando. Por ejemplo, sectores como la automoción, los procesos de transformación digital y los procesos de digitalización de la industria 4.0, los tienen bastante asimilados. Las fábricas conectadas, el Internet de las cosas, lo tienen bastante avanzado. Pero sin embargo, si vamos a la realidad del tejido empresarial, por ejemplo en España, la pyme, que es el 90 y pico por ciento del sector industrial, en general la pyme, lo que es el concepto de transformación digital, no lo tiene muy asimilado. Es muy difícil ver pymes, sobre todo del sector servicios, que estén implantando la tecnología de una manera que apoye realmente a sus estrategias y a su propia sostenibilidad. Seguimos viendo mucho papel, seguimos viendo mucho proceso poco automatizado, seguimos viendo mucho proceso donde no sabemos el estado real de las cosas y ya no solo consejos de administración, si tú sabes que al final las pymes no dejan de ser un socio, un grupo de socios y en muy pocos casos se está trabajando con procesos automáticos y yo creo que eso es uno de los primeros retos que se tienen que acometer. Pero luego el éxito de las empresas que funcionan, que están bien transformadas, siempre son pymes. Las startups son pymes. Bueno, las startups son necesidades, no realmente pymes. Una startup al final todo el mundo tiene el concepto de que empezamos en un garaje y trabajamos desde una perspectiva de pocos recursos, pero las startups al final cuando tienen rondas de financiación que les permiten potenciar sobre todo lo que es el recurso humano y el recurso del conocimiento, que al final son las personas y la tecnología, se pueden llegar a plantar en plantillas de más de 50 y 60 personas. Si dentro de esos Pymes también. procesos también, bueno, si al final considerar una empresa de 50 personas pyme, todo depende del volumen de trabajo, pero sí es verdad que una empresa de 50 personas es capaz de generar un montón de caudal de conocimiento que si no se automatiza y no se coordina, al final lo que hace es penalizar la eficiencia y eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, que el tamaño importa, sobre todo si es pequeña. Si es pequeña, es la manera idónea de hacer esto, ¿no? Bueno, al final una empresa pequeña que no está automatizada, lo que estamos viendo en la realidad del día a día es que si tú necesitas acceder a un conocimiento o necesitas acceder al estado de un servicio o una producción y no tiene procesos automáticos, el conseguir saber en tiempo real lo que está pasando dentro de la organización es muy muy difícil. Pero sin embargo, si están trabajando con procesos automatizados, con flujos de trabajo automatizados e informatizados, con un nivel alto de talento y capacidad tecnológica, todo se vuelve como mucho más rápido. Entonces esto significa que al final la eficiencia se ve positivamente impactada. Entonces,
con menos recursos somos capaces de trabajar más, y esto es muy importante, sobre todo en un mercado donde la contratación laboral empieza a ser un tema, un aspecto importante a manejar. Y limitante. Limitante sobre todo por el modelo de contratación, por ejemplo, en España, ¿no? En España ahora mismo existe un modelo de contratación, un salario mínimo de contratación y unas condiciones laborales con respecto a la contratación y el despido, que lo que hace es que el empresario se piense muy mucho si va a contratar a una persona sin estar seguro de si va a ser un trabajo rentable y productivo. Vamos, Alejandro, a las empresas que ya han tenido éxito, porque una cosa es automatizar, que es una parte muy importante de la transformación, efectivamente, pero hay otra que es la de disrumpir, ¿no? Es decir, empresas que han conseguido hacerlo bien. Esas empresas que han conseguido hacerlo francamente bien y que han roto el mercado, y ejemplos tenemos pues unos cuantos, sobre todo extranjeros, lamentablemente, y además no solo fuera de España, sino fuera de Europa en general. Casi todas están o en Estados Unidos o en Asia, ¿no? Pero bueno, estas empresas que han tenido éxito tienen una forma de hacer las cosas. ¿Tú crees que esa forma de hacer las cosas, ese método, se puede metodizar? Es decir, ¿se puede plantear un camino de éxito? ¿Eso se puede hacer primero? O sea, ¿realmente se puede hacer un patrón que seguir que sea válido para el resto de empresas? ¿Se pueden, o sea, si siguen esos pasos van a conseguir ese éxito, o esto es único, es un camino único y cada empresa tendrá que buscar el suyo? Bueno, a ver, no solamente empresas extranjeras han conseguido implantar modelos de transformación digital por ser tecnológicas. Por ejemplo, en España la banca es un gran ejemplo de transformación digital. Ahora mismo en banca, a pesar de que todavía existan muchos contratos burocratizados y mucho papeleo, al final tú ya puedes abrirte una cuenta bancaria prácticamente a papel cero, en tiempo real, simplemente con el escaneo de tu DNI. La banca digital tiene prácticamente el 100% de la operativa implementada en la mayoría de los canales. La banca es multicanal, por ejemplo, pero no solamente banca. Si tú vas a mutuas, aseguradoras, también tienen el 90% de sus procesos prácticamente automatizados. Las políticas de papel cero, los sistemas de comunicación completamente automatizados, los sistemas de información y de datos automatizados. Si lo llevas esto a nivel pyme, teóricamente debería ser bastante más fácil. Lo único que en pyme necesitas un nivel de capacidad y de competencia de las personas que muchas veces todavía no están adaptados. Pero si la hoja de ruta está muy fácil, tú al final la acabas formando. La de la automatización. Efectivamente, la hoja de ruta es simplemente teniendo las herramientas y las personas, es intentar integrar conocimiento de las personas con las herramientas y el uso eficiente de las herramientas. Que yo creo que todavía lo que no tenemos, por ejemplo, en PYME en España es un modelo de herramienta tecnológica adaptado a la empresa pequeña. Esto es, a veces lo que las pymes están teniendo que hacer es comprar soluciones muy caras para problemas muy pequeños. Esto, si lo llevas a una gran empresa no hay problema, porque la inversión sí la pueden asumir, pero una pyme no la puede asumir. Sí, además el conocimiento de las propias herramientas, ¿no? Que esto es como el Excel, que se usa el 10% de las posibilidades, ¿no? Hombre, o intentar montar una plataforma de comunicación, una intranet simplemente para 3 empleados, eso no tiene ningún sentido. Pero hoy en día, por ejemplo, procesos de personas a nivel de gestión laboral, a nivel de gestión de turnos, a nivel de gestión de productividad, están en muchas empresas prácticamente automatizados. Entonces, si te he entendido, para la automatización sí se puede metodizar, si hay un método y hay un camino. Sí. ¿Y para la disrupción? Bueno, es que al final el tema de disrupción es mucho más complicado, porque al final una disrupción es una innovación tecnológica que llega desde lo más fácil, más barato y más adaptable. Porque al final el concepto de disruptividad la gente lo está aplicando como que confunden el concepto de innovación radical con el de disruptividad, y no es así. La innovación radical es aquella en la cual tú has aplicado muchísima inversión en hacer algo mucho más nuevo, mucho más potente, etcétera, etcétera. Sin embargo, las consolas, por ejemplo, cuando Sony aplica y saca las PlayStation, está aplicando un modelo de innovación radical. ¿Por qué? Porque es un chip mucho más potente, es un chip de avión y de tecnología militar aplicado a videojuego. Entonces, esto implica que el videojuego sea prácticamente real. Pero, sin embargo, por ejemplo, un modelo disruptivo de gestión
que hoy en día lo estamos viendo en casi todo, en disrupción de los negocios. Por ejemplo, las compañías de ropa que están vendiendo por internet, esto no han inventado nada, simplemente han aplicado un modelo mucho más barato de producción, de externalización, y no han inventado nada, simplemente han trabajado los modelos de innovación desde la parte más baja. Claro, ahora mismo si tú lo ves, el concepto clásico de retail, de tener comerciales, vender en el gran canal y funcionar directamente en el canal retail de venta directa en tienda, si tú esto lo llevas a eliminar todos los procesos intermedios y trabajar solamente con el canal online, puede ser el puñetero Corte Inglés, sin una inversión alta, simplemente con prácticamente la inversión que tú tienes en producción más la inversión que tú tienes que hacer en redes sociales y en publicidad, pero claro, el coste de venta se disminuye absolutamente, estás eliminando los espacios físicos. No te voy a poner más ejemplos de innovación disruptiva. Uber, que es la mayor empresa de automoción del mundo sin coches, Booking.com, la de hoteles, o Airbnb, todas estas son innovaciones disruptivas, simplemente aplicar la tecnología al punto donde es capaz de conectar al usuario con el principal, con la necesidad. Eliminar lo que los economistas llamamos los costes de transacción, que son una de las ventajas de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? que es un caso de éxito. Pero tú fíjate que al final no tienen, lo único que están aplicando en la innovación es una eliminación de puntos intermedios, realmente no están diseñando nada nuevo. Uber en sí mismo, si hablamos de Tesla, por ejemplo, que es el coche, Tesla es una innovación radical, absolutamente. No, Tesla es un ordenador con ruedas. Efectivamente, es una innovación que todo el mundo piensa que es disruptiva, y lo que es disruptivo es el modelo de negocio que aplica Uber con los Teslas, pero los Teslas son innovaciones radicales de gestión. Pero bueno, esto es teoría de innovación que al final a las empresas no le afecta tanto. A la empresa le afecta mucho más si es capaz de conseguir que todos sus empleados sepan en tiempo real qué está pasando en la empresa y tener que hablar con ellos. Portales de internet, web internas, todo esto que permite que nuevas metodologías de trabajo que antes no se aplicaban. Aquí se sigue aplicando, se está aplicando el WhatsApp a nivel de comunicación interna. Eso es una innovación disruptiva. Nos pongamos como nos pongamos. Ya no hace falta correo electrónico, ya sabes que el correo electrónico tiende a desaparecer como herramienta de comunicación, cuando hace 10 años era la innovación más importante que aplicaban las empresas. La verdad es que dicen que Apple y Google, sus mayores disrupciones son los sistemas de gestión. Más que los aparatitos que hacen o el buscador que tienen, ¿no? O los algoritmos que tienen. En cuanto a la necesidad de transformar una empresa, una compañía, ¿cómo lo ves? ¿Es más fácil transformar una gigante, una gran empresa? Tienen sus oportunidades, claro, tienen muchísimos más medios, pero también tienen el legacy, es potentísimo. O una pequeña, mira, por rompo es imposible y es mejor crear una pequeña startup o una pequeña parte de la empresa que se dedique solo a esto y que nazca ya innovadora, que nazca como una organización exponencial o como una empresa disruptiva del origen. ¿Qué opinas tú de esto? Mira, vamos a intentar comprender de qué estamos hablando a nivel un poco más paradigmático. Una empresa grande que no se transforme digitalmente está condenada a morir. Lo que es verdad es que una empresa más pequeña, una pyme, puede sobrevivir sin procesos automáticos, pero ya sabes que al penalizar la eficiencia, el rendimiento real, la sostenibilidad de la empresa, quizá a corto plazo no se vea penalizada, pero a largo sí. ¿Qué ocurre? Al final, cuando una gran empresa tiene que competir, la transformación digital es uno de los elementos clave al final de la competición, de la competitividad. Por ejemplo, Telefónica es un ejemplo de transformación total de compañía hacia nuevos, como empresa de servicios, digamos, ¿no? Si tú lo llevas un poco más a la empresa pequeña... ¿De verdad crees que está tan transformada Telefónica? Yo creo que, a ver, una cosa es que porque, la claro, experiencia cliente de Telefónica gigante, ¿no? nos guste o no nos guste, pero Telefónica No, yo creo que es mi proveedor de telecomunicaciones. Tiene un nivel de transformación digital importante. Puede que el enfoque que Telefónica dio a su espectro de comunicación esté más basado en proceso interno que en experiencia de cliente. Es decir, la experiencia de usuario de Telefónica se ve penalizada bastante simplemente porque lo que tú ves en tu portal de cliente no es lo que tú quisieras ver y la utilización no es tan sencilla como a ti te gustaría. Pero sí es verdad que ya casi todo lo que tú necesitas hacer con Telefónica dentro del sistema de gestión interno lo puedes hacer a través del portal. Otra cosa es que la automatización del proceso de altas, bajas, etcétera, etcétera, no esté absolutamente volcada en el portal y no se esté haciendo, pero vamos, yo creo que es una cosa en la que Telefónica está trabajando. Pero sobre todo,
al final te das cuenta que las empresas se han transformado por una necesidad de competir dentro del mercado como una prioridad. Donde el mercado se lo ha exigido, porque no todos están exigiendo por supuesto, esto, ¿no? Y al final también es un poco por gestión interna y por eficiencia. Es decir, la transformación digital lo que hace es eliminar un montón de procesos humanos cuyos recursos los dedican a otras cosas mucho más importantes, como son las inversiones, nuevos negocios, fibra, etcétera, etcétera. Si tú lo llevas a la pyme pequeña, empieza a depender mucho más de la visión directiva. Es decir, no existe un proceso de transformación digital si el directivo, en vez de contratar a 2 personas, no hace la reflexión de ¿y si compramos una herramienta que la vamos a amortizar mucho más rápido? Y dentro de las personas o los recursos humanos que llevamos teniendo, enseñándoles esta tecnología, conseguimos que la empresa sea más eficiente. Y estos recursos humanos que necesitamos los trabajamos en otras áreas fundamentales. Por ejemplo, puede ser el marketing online. Y no hace falta conseguir no hace falta contratar un administrativo si a lo mejor logramos arañar esas horas a través de la tecnología, y si esas horas de recurso humano destinarlo a inversión en otros nuevos procesos mucho a la más mayor creativos. Aportación de valor, Por centrarse supuesto, en el valor porque y en al el final, cliente. claro, ¿no? Ya el método tradicional no funciona, entonces no puedes tener una empresa que es 50% método tradicional y 50% transformación digital, porque entonces no es efectivo. Entonces, en ese viaje, da igual que sea grande o pequeña, se lo tiene que creer, y si se transforma, se Si transforma, el jefe y si no, dice no. ok, tiene que tirar todos para adelante, pero tienen que tirar todos para adelante de forma coordinada, y siendo sobre todo los jefes los primeros que dan ejemplo. Es decir, tú no puedes decir que el sistema obligatorio de funcionamiento es a través de una plataforma de proyectos y tú ser el primero que nos vuelcas tu rendimiento de proyectos o tus tareas. Esto es absurdo. Qué gran cambio tienen que dar los CEOs de las pequeñas y de las grandes. Es que los CEOs de las pequeñas no son CEOs, son todo. Son jefes, son vendedores, son todo. Entonces, son héroes. Tienen que empezar a trabajar desde otro punto de vista. Oye, mira, una vez que establecimos o que hemos definido, hemos llegado a la conclusión de que se puede establecer patrones, que hay cosas, hay caminos a seguir, ¿tú crees que se puede llegar más allá y seríamos capaces incluso de ponderar, de catalogar las empresas por su nivel de transformación? Como hacemos con los niveles de inglés. Yo tengo un B1 o un C2, pues este está en su sector aquí, en su sector aquí. Un sistema fácil de trasladar a la empresa, de que sea fácil de medir y luego fácil de comparar, o sea, que todo el mundo lo entienda. Y que incluso una institución fuese capaz de dar validez a estos procesos, estos pasos de donde estamos. ¿Cómo ves esta parte de llevar esa transparencia de la que comentabas antes al máximo? Es decir, oye, pues yo soy una empresa con un B7 en este proceso y tengo que ir a un B6, que es más, y la otra que tiene un B9 está por detrás de mí. Así que a la hora de ir a la administración a contratar, ir de cara al cliente, es decir, que ese nivel, ese sistema de medición sea trasladable y al mercado, y que el mercado lo crea y lo absorba y lo entienda y le valga, ¿no? A ver, lo que habría que generar lo primero es un mapa de la transformación digital. Que no es nada fácil. Que no es nada fácil, aunque hay bastante trabajado en ello, porque hay industrias que tienen un nivel de transformación importante. Una vez que ese mapa de transformación digital o de necesidades de digitalización en la empresa está establecido, se puede hacer un perfil de madurez de cada uno de los elementos de ese mapa. Y ese perfil de madurez habría que tratarlo con niveles. Esto es una de las cosas que, por ejemplo, tú lo conoces, estando en CEIM, la Comisión de Innovación, que ya está trabajando en Industria 4.0 y en Sociedad Digital, tiene como prioridad que al final, desde dónde partimos a la hora de catalogar las empresas y su nivel de digitalización o de transformación. Y claro, si tú no tienes un mapa de requisitos de innovación o de transformación digital, es muy difícil que puedas, hacer un observatorio del estado de la cuestión en las empresas, por ejemplo, de una región, o lo segundo, qué necesidades son las que empiezas a aplicar a partir de un punto. Es decir, decidimos que el nivel mínimo de transformación digital o de implantación de las tecnologías dentro de las pymes de la Comunidad de Madrid es el que sea, y partimos de ese, o hacemos programas o incentivamos programas para llegar a que todos lleguen a un punto mínimo. Pues eso yo creo que es una de las grandes prioridades, porque lo hemos hablado, mientras que la automoción tiene un nivel de digitalización posiblemente del nivel máximo, el A10, pues fenomenal, pues la pyme a lo mejor está en B4.
Es decir, tiene el correo electrónico, la página web, pero si hablamos de sociedad 2.0, es decir, web interactiva con canal de usuario registrado y capacidad bidireccional de comunicación, eso ni existe. Y claro, a lo mejor tenemos que partir de ahí, que una empresa que tiene web, pues vale, existe, pero una empresa que no tiene web 2.0 y es incapaz de comunicarse con su cliente o con sus grupos de interés, pues es una empresa que no puede pasar a lo mejor a un nivel A. Entonces eso deberíamos trabajarlo, sobre todo en los sistemas de comunicación directa a través de los canales no tradicionales. Estamos hablando de página web, de formularios de comunicación, de newsletter, de cualquier tipo de mecanismo de comunicación. No, además es la verdad que es paradójico como cuando un sector tiene la necesidad, porque la transformación le ha llegado, como las agencias de viajes, por ejemplo, cómo son capaces de cambiar, o la banca que decías antes, ¿no? De cambiar rápidamente, pero claro, hay sectores que como no, o aparentemente no lo necesitan, pues ahí siguen, ¿no? Y así nos pinta, claro, así nos pinta en este país nuestro, ¿no? Pero bueno, esto me lleva a la pregunta que comentábamos antes, abundar un poquito, organizaciones exponenciales, disruptivas, pues Amazon, Google, Uber. ¿Por qué no en España? ¿Por qué no están en Europa? ¿Por qué Waze está en Israel? ¿Y por qué no están aquí? A ver, ¿qué nos falta o qué...? Bueno, en el caso israelita, tú sabes que al final allí se potencia mucho la innovación tecnológica porque quien innova es uno de los mayores perceptores de los royalties de la innovación. Entonces, evidentemente, allí existe una relación directa de empresa y universidad, patente e innovación y, sobre todo, el inventor, que es el que al final se va a llevar el beneficio. Pero aquí también, ¿no? En Europa... Yo creo que al final lo que es la... A ver, aquí existe un sistema fiscal para D+D+I, que eso está clarísimo, que vuelve cada vez... tiene más problemas y una burocracia mucho más encendida, y la relación universidad y empresa todavía está muy alejada. Yo creo que al final en sistemas más anglosajones el emprendimiento no está, digamos, perseguido. Existen más facilidades para emprender, ya no solamente... Perseguido dices atacado, o sea... Hombre, aquí en España yo... no me quejo del tiempo medio de creación de una empresa, ni la burocracia intermedia, me parece poca. Yo creo que hay un nivel de desconocimiento máximo y aquí en España, por ejemplo, tenemos un problema a nivel de, como siempre, aquí hay gestorías, notarios, aquí hay un montón de puntos intermedios antes de empezar a trabajar, pero que te los puedes saltar casi todos, excepto... Bueno, y una vez que arrancas, arrancas. Al final, pero claro, un día, un mes, claro, pero aquí desde el primer día que empiezas a trabajar estás financiando seguridad social, INEM, todo. O sea, tu 50% de trabajar para la administración no te lo quita nadie, mientras que en otros países los tramos son exponenciales. Entonces, claro, tú puedes empezar a arriesgar de una manera un poco más amplia. Y cuando ganes pagarás, ¿no? Pagarás. Y luego hay una ley de mecenazgo en España bastante, yo creo que bastante mediocre. Es decir, si aquí existe un capital que quiera poner dinero, lo que hay que hacer es facilitarle ese capital, que trabaje, se mueva y rinda, porque al final el capital que tú pones de tus ahorros para que otro emprenda es un capital que tiene que rendirte, si no nadie lo va a poner. ¿Quién crees que tiene que liderar la innovación? ¿La empresa privada o el mundo privado o el mundo público? ¿No crees que la administración tiene que ser una parte esencial? Al final Internet nació en el ejército, o sea, que nació en defensa de Estados Unidos. Lo que pasa es que al final... las grandes inversiones que las puede hacer, ¿no? Sobre todo, a ver, tú tienes que entender que no es que lo lidere el ejército, es que el ejército es el primer necesitado de innovación. Básicamente la tecnología militar siempre ha sido la más avanzada del mundo a nivel de innovación. Pero en un Estado, yo creo que quien tiene que liderar la innovación es la universidad con el apoyo de la empresa privada. Está clarísimo. O sea, el conocimiento se tiene que generar dentro de la universidad porque teóricamente allí están los grandes expertos y el gran capital humano, y es la empresa privada la que, apoyando a la universidad, es la que tiene que luego beneficiarse del rendimiento del talento universitario. Lo que pasa es que en España esta relación es muy difícil. La verdad que hablas de muchas cosas, has hablado del capital humano. ¿Qué crees que lo que nos viene destruirá o no empleo, globalmente, agregado? O sea, ¿qué nos pasará con el empleo? Ese miedo que hay casi cultural a los robots, a las máquinas, que es que me va a dejar en la calle. Bueno, es evidente que hay trabajos que van a desaparecer.
Si hay coche autónomo, pues el caso del conductor va a desaparecer, pero a lo mejor lo que aparecerá es el caso del entretenedor dentro del coche. O sea, es que tampoco sabemos qué nos va a deparar. Lo que sí es verdad es que si un gran porcentaje de la población comienza a no tener, uno, ni trabajo, dos, ni necesidad de trabajar, porque posiblemente a nivel automático se puedan producir los bienes, servicios que necesitemos para subsistir. El problema está, uno, a nivel ambiental, que nos carguemos el planeta porque seamos incapaces de asumir la cantidad de residuos del consumo que vamos a generar. Y el segundo, ¿qué hacemos para entretener a toda esta gente que no va a trabajar? Entonces, ahora se está abriendo el concepto de economía circular como gran solución, pero al final lo que es las grandes teorías no han llegado y llegarán mucho más pronto de lo que nosotros pensamos. O sea, ¿tú crees en la renta mínima universal y todo ese tipo de historias, ¿no? Realmente es que parece que se va a imponer. Al final las máquinas producirán un capital monetario que tendrán que gastarse de manera obligatoria las personas que vivan dentro del propio sistema que vuelva a generar ese propio capital monetario. ¿No crees que tiene eso algo de comunismo? Eso de ir sustentados por el Estado, más tanta que el comunismo gente... del bien común. Es la economía del bien común. Comunitario, final, ¿no? Más sí, que comunismo. No, al final, si tú no trabajas y nadie trabaja, pues todos iguales y vivimos desde la igualdad y cada uno que se lo pase lo mejor que pueda. ¿Y el alma del ser humano dónde queda? No lo sé, pero de momento esta es la gran pregunta. Es decir, si... ¿A qué nos vamos a dedicar, no? Claro, si vamos a poner un límite realmente a la creación de valor, al rendimiento del trabajo, al tener una fortuna y todo esa generación de fortunas la van a hacer las máquinas y son las máquinas las que van a definir cuál es nuestro máximo de ingreso para luego volver a revertirlo en el sistema, porque ahorrar no tendrá ningún sentido, porque es que nos sobrará de todo. Es decir, si existe pasaremos de ciudadanos a consumidores, ¿no? A vividores. Pero no sé qué tiene de malo eso. No, si yo no digo sé que sea malo ni bueno, te es digo. simplemente que seamos conscientes de que efectivamente que se va a producir lo que tenemos con mucha menos gente. Esto que va a ser una realidad. Está claro. ¿Algún comentario más sobre transformación digital? ¿Algo que creas que en el contexto de lo que estamos hablando hace falta decir? Tendremos más entrevistas, si tú quieres, claro. Bueno, o no. A ver, llámame las veces que quieras, que ya sabes que yo vendré encantado de hablar contigo. A ver, con respecto a la transformación digital, yo creo que hoy en día existe mucha confusión a lo que son procesos de transformación digital, ¿no? Por eso es muy importante trabajar con un marco de transformación digital. Definir un marco de lo que es una empresa clásica y lo que es una empresa con ciertos niveles de digitalización, lo que hemos hablado antes del mapa de innovación, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque al final las empresas tienen que tener una guía de a dónde quieren llegar. Yo entiendo que las grandes empresas tienen muy claramente establecido a dónde quieren llegar, pero también existe otro tipo de perfil de yo creo que no está claro, van probando. Sí, pero ellos si saben perfectamente, saben que hace falta y saben están en ello, ¿no? Que los procesos tienen que estar automatizados, que no tiene que haber procesos manuales, tienen que ser los mínimos importantes, el uso de herramientas de manera intensiva, al final ellos lo tienen claro. ¿Hasta qué nivel? Eso hay que verlo, pero yo creo que ellos lo tienen claro. Lo que pasa es que muchos de los sistemas de gestión que ellos tenían no se diseñaron con una perspectiva digital, y digitalizar cosas que el humano lo ha hecho trabajando, casi anudando y engranando, pues esto es difícil luego de generar una linealidad para que la tecnología lo asuma. Y una vez que trabajemos desde ese punto de vista, yo creo que tendremos bastante camino, porque al final es un tema de escalabilidad. Al final, si el sistema se vuelve escalable, pues al final podemos ir trabajando con herramientas mucho más útiles. Y dedicar esos ahorros de trabajo y de tiempo a disrumpir, ¿no? A pensar en cómo hacemos cosas distintas, mejores, o hacer procesos que antes no se hacían. Es que hay empresas que, por ejemplo, lo que es el vender a través de canales no tradicionales, informar, hacer vídeos, esto que estás haciendo tú de generar canales de internet, una empresa lo debería hacer en su día a día para comunicar su propuesta de valor y no lo hacen. O sea, que parece una tontería, pero esto también es transformación digital. Estamos transformándonos. Efectivamente. Bidigital es lo que tiene. Alejandro, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? Vamos a dejar en el detalle del vídeo pues tu LinkedIn, tu
tu forma de encontrarte, pero bueno, no sé, tu Bueno, web... es fácil. el spam, un poquito. No, bueno, al final la forma más importante o más fácil de encontrarme es al final por las redes sociales. Laboralmente, mucha de la información y mucho del trabajo que voy generando lo voy poniendo en mi perfil de LinkedIn, y luego también tengo página personal de Facebook que es Alejandro San Nicolás, y en Twitter soy AS Nicolás, donde tengo un perfil relativamente activo, poco batallador. Muy activo, lo vais a Sí, ver. poco batallador, pero sí activo sobre todo en cosas que me interesan, cosas que entiendo que a mi comunidad, que no es muy amplia, pero sí es si me lee realmente y es influyente, le va interesando. Yo intento no meterme en aspectos políticos ni de religión, sino intento difundir las cosas que me parecen interesantes, difundirlas, y en cuanto pueda dar una opinión, intentarlo. También de vez en cuando me da por meterme en perfiles de fútbol, pero porque me gusta, pero no es la prioridad. Pues Alejandro, muchísimas gracias por aportar valor, que es de lo que se trata. Es una de las primeras entrevistas que tenemos en el canal. De este tipo queremos que sean gente que sabe de esto. Y bueno, no olvidéis suscribiros al canal, hacer llegar esto a más gente, porque es lo que queremos, crear una comunidad, y cualquier cosa que se os ocurra que podemos hacer, que a quién podemos entrevistar o de qué podemos hablar, pues a vuestra disposición. Pues gracias, José, por tu invitación. Encantado de haber sido entrevistado para tu canal Bidigital, y que tengas mucha suerte. Muy bien, pues mucho éxito para todos. Un abrazo a todos, amigos, hasta luego.